que hicieron los cielos. Hola, buen día. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para fortalecer nuestro espíritu. Continuamos hablando de mayordomía. En la Biblia encontramos una historia muy curiosa, muy interesante, en la cual encontramos este principio muy claro y que nos ayuda a comprenderlo de tal modo que podemos aplicarlo a nuestra vida. Y es la historia de Job. En ella encontramos una situación muy particular que vivió este hombre, pero que en sus grandes pruebas y grandes circunstancias difíciles que vivió, tuvo una respuesta adecuada. Job, para resumir, recordamos que este hombre, siendo dicho por la misma boca de Dios, era el hombre más fiel sobre la tierra para él. Fue probado de una forma muy profunda. Incluso perdió a sus hijos. Pero después que pasó toda la tragedia de su vida, incluso llegando luego a enfermar gravemente, él dijo estas palabras. En el capítulo 1 de Job, versículos del 20 al 22, dice así: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice luego el 22: En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Interesante, porque realmente cualquiera de nosotros jamás hubiésemos respondido de esa manera. Creo que tratamos de buscar a veces culpables, tratamos de encontrar la explicación inmediata para todo eso. Luego vemos precisamente que la historia de Job más adelante se desarrolla en circunstancias en que incluso sus amigos tratan de explicar o inculparlo a él incluso de todo lo que le pasó. Pero vemos aquí en estas primeras palabras, en lo que él tenía como integridad, y quizás era lo que Dios estaba viendo en su corazón, es que él mismo entendía que lo que tenía, primero lo había recibido de Dios, y segundo, Dios tenía toda la autoridad para quitárselo cuando él quisiera, porque él era el dueño. Incluso dice la palabra de Dios, como un paréntesis, que en todo lo que dijo Job no pecó y que no encontró despropósito, es decir, que había un propósito por lo cual Dios estaba actuando de esa manera, desconocida para él, pero lo era. Aún al final de todo esto, después de tantas insistencias de sus amigos y tantas palabras que realmente creo que finalmente, en medio del dolor físico y el dolor mental, espiritualmente también comenzó a debilitarse y llegó un momento ya para cuestionar a Dios. Pero en ese momento el mismo Dios le respondió. Y la respuesta de Dios fue precisamente la misma: yo soy el dueño de todo y yo estoy por encima de todo. Y lo que he hecho por ti, lo he hecho por una razón que tú no vas a entender y que tampoco te la voy a decir. Es decir, Dios es el dueño y tampoco tenemos obligación de reclamarle a Él que nos diga las cosas, porque Él es Señor de todo. Y ese concepto otra vez nos es difícil de entender. Pero a veces lo podemos entender muy fácilmente cuando tenemos que tratar cosas con nuestros niños pequeños. Cosas de la familia, cosas financieras, cosas del mundo que los rodea que ellos no entienden. Y se las explicamos de una manera muy sencilla, pero omitimos la gran parte de toda la información porque sabemos que ellos no la van a entender. Realmente creo que Dios hace igual con nosotros. Él solamente nos ha dado a entender lo que poquito que podemos comprender, lo que nuestra mente solamente puede manejar. Sí, somos muy inteligentes, nos hizo un poco inferior de los ángeles en muchos sentidos, pero no podemos comprender el inmenso plan de Dios que hay alrededor. Por difícil que pueda parecer nuestra situación, Dios tiene un propósito y un plan, y que Él realmente, como hemos visto otras veces, su mano, dice la palabra de Dios, no se acorta para bendecirnos. En la palabra de Dios encontramos muchas frases que vamos a ir analizando y viendo más adelante, pero quedémonos con unas cosas en la mente. Cuando por ejemplo en la Biblia nos nombran frases que describen a Dios y otras que nos describen a nosotros, dichas por Dios y otras dichas por los hombres. Muchas veces tratamos, los autores bíblicos, tratando de comprender la magnitud de la grandeza de Dios, dieron al Señor figuras humanas para que nosotros pudiéramos más o menos entender acerca de esto. Eso se le llama antropomorfismo, es decir, atribuirle cualidades o formas humanas a Dios
para tratar de entender cómo Él se manifiesta y cómo actúa. Sin embargo, siempre, y esto hay que tenerlo presente, es una figura incompleta. No es realmente la descripción total de Dios. Recordemos cómo Jesús le decía a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, Dios es espíritu, y los que le buscan deben buscarle en espíritu y en verdad. Dios trasciende lo material. Pero recordemos algunas de estas frases que vamos a estar definiendo los próximos días y que vamos a estar también aprendiendo un poco más acerca de cómo Dios trata con nosotros si quiere que aprendamos. Por ejemplo, Dios, muy clásico, en el Salmo 23, David lo dice con todo el corazón, Él es el pastor. Y luego dice, pero yo soy también la oveja, ¿no? Es decir, pastor, oveja. Dios cuida, alimenta, ¿verdad? Pero también protege y guía. Y la oveja, ¿qué hace? Seguir al pastor. También dice la palabra de Dios que Él es Padre. Jesús decía y enseñaba a orar diciendo Padre, a Dios Todopoderoso. Cuando dijo Padre nuestro, estaba enseñando eso. Pero si Él es Padre, entonces nosotros somos hijos. Y es la ilustración que les acabo de decir. Él es eterno, dice la palabra de Dios, y nosotros somos como un vapor, como una hierba del campo que la existencia apenas la puede experimentar. Él es creador y nosotros somos como el polvo, creados de la tierra. También dice la palabra que Él es la vid y nosotros los pámpanos, las ramas de esa vid. También dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, dice que Jesús, Dios es la cabeza y nosotros somos que el cuerpo, lo que controla toda la cabeza. Y por supuesto, amo, Señor. Y nosotros que somos administradores y somos mayordomos. Y todos esos apelativos describen de una faceta de Dios, de cómo actúa con los hombres y cómo quiere que nosotros lo veamos y aprendamos a relacionarnos con Él. Como hemos dicho, todas son incompletas, pero lo que sí está claro para nosotros es que somos administradores de los bienes que Dios nos da alrededor, de todo lo que está a nuestro alrededor. Incluso cuando Job dijo también esas palabras, estaba pensando en sus hijos. Más adelante veremos acerca de esto, de nuestra vida familiar. En la iglesia, cuando nos reunamos, vamos a estar compartiendo sobre este mes, por cierto, acerca de la mayordomía en el hogar, nuestra casa, nuestra mente, nuestro cuerpo. Vamos a mirar qué dice Dios acerca de todo esto. Porque muchas veces simplemente pensamos en mayordomía y pensamos en dinero. Y como hemos dicho antes, esto es solamente una pequeña faceta de todo lo que Dios nos ha dado para administrar. Estamos muy al pendiente de todo esto. Pero no olvidemos lo más importante. Y preguntémonos, cuando tomemos una decisión, ¿quién es el dueño? Porque mientras pensemos en nosotros y tengamos el aspecto emocional, ese arraigo emocional con las cosas materiales, sí las hemos logrado con esfuerzo y con sudor, decimos nosotros, pero cuando entendemos que es de Dios, podremos tomar decisiones sabias y oportunas. Podremos también apelar también a la dirección de Dios cuando no sepamos qué hacer, porque entendemos que esto es de Dios, que lo que nos rodea es de Dios y no dependemos de nuestras emociones para tomar decisiones importantes. Así que estemos al pendiente y recuerda preguntarte siempre, ¿quién es el dueño de esto? Y la respuesta es obvia, Dios es el dueño y yo soy su administrador. Permita a Dios que cada día tu vida sea realmente rodeada de la presencia de Dios y que tú puedas ministrarle a Él y a otros también en esa provisión que Él te ha dado para ser un buen administrador, un buen mayordomo. Que Dios te bendiga y que este fin de semana Dios te dirija también a reunirte con el cuerpo de Cristo, a alabarle y bendecirle, porque Él es el creador y Él es el dueño. Que Dios te bendiga.